Hola gente linda, somos Santi y Belu, dos arquivistas, es decir, arquitectos de profesión y activistas de corazón. Y esto es Copora, un proyecto que busca crear ciudades más sostenibles. En este video te vamos a hablar de un recurso muy importante para cualquier hábitat. Se trata del agua. Específicamente vamos a hablar sobre las aguas residuales de la vivienda, sobre cómo trabajar de manera eficiente y cómo hacer un tratamiento sostenible de ellas. Concretamente te vamos a hablar sobre los humedales artificiales. Pero antes queremos mostrarle lo mal que estamos usando el recurso del agua y lo importante que es buscar soluciones alternativas. En Argentina por lo menos tenemos como dos situaciones. Ustedes después me contarán cómo es en su país. Por un lado podemos no tener acceso a ningún tipo de red cloacal, entonces tenemos que tratar todas las aguas residuales dentro de nuestra parcela o terreno. Y por el otro sí podemos tener accesibilidad a algún sistema cloacal. En el primer caso se utiliza lo que se denomina un sistema estático. Primero todas las aguas provenientes de los baños, lavaderos, cocinas, etc. se van directamente a una cámara séptica. En ese lugar se sedimentan todos los sólidos para dejar pasar los líquidos hacia un pozo negro. En ese pozo negro el agua llega sin filtrar, sin tratarse y totalmente contaminada. Y se pretende que toda esa agua sea absorbida por el terreno, por el suelo en donde está nuestra casa. Esto está mal en muchos aspectos. ¡Muy peligroso! Primero porque se contamina el suelo y tenemos muchas chances de contaminar las napas subterráneas que se encuentran por ahí. Además puede ser que si el suelo no es lo suficientemente absorbente, no se logre reducir esa agua que ingresa al pozo negro. Entonces lo que suele pasar es que se llena de repente y lo que tenemos que hacer es vaciarlo cada tanto o directamente ese pozo queda obsoleto. Y hay que hacer otro nuevo y ese se vuelve a saturar y hay que hacer otro y así sucesivamente. Ciclo sin fin. Como todas estas aguas están sin tratar, sin filtrar, están por supuesto llenas de patógenos, de bacterias que pueden llegar a derivar en algunas enfermedades, ya sea para los humanos o para los animales que están en el área, ¿no? En el segundo caso, donde sí tenemos el acceso a la red cloacal, el sistema dentro del terreno es más o menos parecido, porque tenemos de nuevo la cámara séptica que se encarga de separar los sólidos, las grasas y los líquidos, pero después de ahí pasan todos esos efluentes a una red troncal que se encarga de recolectar toda la caquita de todos nosotros y llevarla a una planta depuradora o una planta de tratamientos cloacales. En esos lugares el agua residual es procesada y tratada para devolverla al medio natural en las mejores condiciones. O eso quisieras, porque en realidad lo que pasa es esto. ¡Pum! Esa que está ahí es la salida de la planta de tratamientos de frentes cloacales de la ciudad de Córdoba. Miren la diferencia, cómo se nota cuando sale el agua, la calidad de un agua y de otra. Es un segundo río que entra al Suquía, que confluye con el Suquía. Miren la calidad de ese río que entra, que viene de Bajo Grande, de la planta de tratamientos cloacales de la ciudad de Córdoba. Agradezcan que los olores y los perfumes no pueden pasar, no pueden atravesar la imagen. Miren cómo queda el río. Ese es el río a 1 metro abajo, después de la salida de Bajo Grande, y es el río 1 metro arriba. Nos gustaría que nos cuentes cuál es tu caso en los comentarios. ¿Tenés acceso a una red cloacal o haces el tratamiento de las aguas dentro de tu terreno? Por ejemplo, en Formosa, el lugar donde vivimos, no tenemos acceso a la red cloacal. De hecho, la mayoría de la ciudad no lo tiene. Entonces se hace el tratamiento como de manera parcial. Una parte dentro del terreno se sedimenta con esta cámara séptica que hablábamos antes y luego el líquido pasa a unas zanjas abiertas directamente en la calle. Eso genera un montón de molestias, desde olores hasta inundaciones y cosas raras flotando por las zanjas abiertas. Bichos. Apestan. Pero ¿a qué vamos con todo esto? A que este sistema de red cloacal, donde hay una planta depuradora centralizada que se encarga de tratar las aguas residuales de un montón de superficie de la ciudad, en su momento sirvió obviamente para tener ciudades más higiénicas y más saludables, pero hoy en día nos estamos dando cuenta que no es algo sostenible. No es sostenible que una red se tenga que ampliar kilómetros y kilómetros para abastecer barrios que están cada vez más lejos de esas centrales depuradoras. Y eso lo hace, no solamente genera más gastos, sino que también hace que las plantas no lleguen a tratar la cantidad de efluentes que llegan a ellas, porque no fueron calculadas para tanta cantidad. Entonces al final las aguas terminan
saliendo y volviendo a la naturaleza en un estado deplorable, como vimos en los videos. De hecho, ¿sabían que el 80% de las aguas de todo el planeta no tienen un tratamiento residual adecuado? Por eso es tan importante pensar sistemas sustentables que nos ayuden a solucionar ese problema. Y ahí es donde entra este video. Pero para explicarte un poco más sobre estos sistemas, primero tenemos que hacer una aclaración. Porque si estuvieron investigando y viendo, seguramente escucharon hablar de aguas negras, aguas grises. Pero ¿qué significa cada una? Las aguas negras son las provenientes de inodoros, letrinas, bidet, es decir, son las que contienen materia fecal, orina u otros efluentes del cuerpo humano. Y las aguas grises son las provenientes de lavabos del baño, de la cocina, de la ducha, del lavavajillas, del lavarropas. Es decir, que van a tener más que nada jabones, detergentes y algunos restos orgánicos. Para trabajar con las aguas negras necesitamos utilizar sistemas anaeróbicos, es decir, que no estén en contacto con el aire. Algunos de estos sistemas anaeróbicos pueden ser los biodigestores, las zanjas de infiltración o directamente los baños secos. Luego tenemos el caso de las aguas grises, que como tenemos menos componentes humanos dentro del agua, podemos utilizar sistemas aeróbicos, es decir, que pueden estar en contacto con el aire. Acá tenemos diferentes alternativas. Podemos reciclar el agua directamente para el riego, podemos utilizar biofiltros o la alternativa de los humedales artificiales, que nos vamos a estar enfocando en este video. Después de esta tremenda intro. Ahora sí viene lo chido. Ahora sí pasemos al tema de los humedales artificiales. Que como el nombre dice, la idea es replicar este sistema que se encuentra en la naturaleza, que se encarga de filtrar y depurar todas las aguas de manera natural, sin químicos, sin nada. Los humedales artificiales tienen básicamente tres componentes. Primero, una trampa de grasas o sedimentador, cuya función es separar los sólidos, las grasas, las espumas. En segundo lugar está el humedal en sí, que se va a encargar de depurar y purificar todo el agua a través de áridos, vegetación y microorganismos. Y por último, dependiendo del uso que le querramos dar a esas aguas ya tratadas, podemos tener o un sistema de distribución directamente, por ejemplo, si queremos hacer un riego directo, o un sistema de almacenamiento, un tanque del cual de ahí yo lo pueda redistribuir y usarlo, no sé, para lavar el auto, para las descargas de las mochilas de los inodoros, o para lavar los pisos, para regar, claro, y todas esas cosas. Ahora que ya conocemos los tres componentes del humedal artificial, vamos a ver las distintas necesidades para cada una y cuáles son las alternativas disponibles. Primero tenemos la trampa de grasas, que como dijimos la función es separar los sólidos de los líquidos. Por gravedad los sólidos se van a asentar en la parte de abajo y en la parte superior van a quedar todo lo que sea espumas o grasa. Constructivamente, para que se den una idea, es como si fuera una cámara séptica. Pequeñita. Las medidas van a variar en función del caudal de agua de cada vivienda, en función del consumo que se tenga de manera diaria, la cantidad de artefactos que van a estar llegando a esa cámara, etc. Lo recomendable es que tenga una profundidad de entre 60 y 80 centímetros para lograr esa separación correctamente. Hoy en día tenemos diferentes opciones comerciales, por ejemplo de material plástico o de acero inoxidable, pero también podríamos hacerlas in situ usando mampostería o de última hormigón. Aunque también está la opción de los que les gusta reutilizar materiales y pueden buscarse ya sea tachos de pintura viejos o tanques de agua plásticos para reutilizar. La segunda parte, como dijimos, es el humedal en sí, que tiene dos componentes. Primero, los áridos, que van a estar encargados de filtrar los restos sólidos más grandes, que van a ser el soporte para toda la vegetación que vayamos a usar, y que además van a ser el hábitat de ciertas bacterias que se van a encargar de eliminar todos los contaminantes. Bacterias. La buena noticia es que podemos usar cualquier tipo de árido: piedra, arena, carbón, ladrillo partido, arcilla, piedra volcánica, leca expandida, un montón de cosas. Lo que haya. Obviamente la elección va a depender de la disponibilidad que haya en el lugar y del presupuesto que tengas. El presupuesto, la platita. Y por el otro lado, la vegetación, que va a tener la función de oxigenar todo ese sustrato del agua, va a absorber un montón de nutrientes y además va a ser el hogar de un montón de bichitos
muy buenos. Sí, bichitos piolas. Entre las distintas plantas que podamos usar van a estar las plantas acuáticas, que van a ser las que estén como sobre la superficie del agua, las plantas oxigenadoras, que van a tener las raíces debajo del agua en el sustrato y las hojas y las ramas por encima, las plantas costeras, que obviamente van a estar en las orillas, y las plantas subacuáticas, que son las que van a estar debajo del agua. La elección de las especies que vayan a usar obviamente va a depender del clima, de la región donde ustedes estén. Lo que se suele hacer es ir a un arroyo cercano, al río o algún otro humedal, ver qué especies son las que se desarrollan ahí e ir sacando de a poquito para que se vayan reproduciendo en nuestro propio humedal. Ahora, los humedales también se pueden clasificar según cómo funcionan de manera técnica. Hay dos tipos. Primero tenemos los que son de flujo superficial, es decir, que se genera un espejo de agua en la parte superior del humedal en sí. Básicamente se ven como si fuera un estanque. Luego tenemos los de flujo subsuperficial, es decir, que el agua se encuentra por debajo de la superficie y todo el tratamiento se hace en la parte inferior. Generalmente se ve como si fuera un humedal seco, un pantano seco, con los áridos en la parte superior y las plantas. Este último caso tiene a su vez dos variantes. Primero, los que son de flujo horizontal, es decir, que el tratamiento se va a dar de lado a lado, o de manera vertical, que puede ser ascendente o descendente. Luego, la configuración específica o la forma que quieras darle al humedal va a depender mucho de las condiciones del terreno y la disponibilidad del espacio para llevarlo adelante. Y por último, una vez que ya tenemos todo el agua tratada y filtrada, lo que podemos hacer es o hacer un sistema de riego directo si tenemos un par de árboles, si tenemos algún sector de cultivo, o si no, lo podemos almacenar en algún tanque de reserva, en alguna cisterna, para después reutilizar esa agua en la construcción. Pero hay que hacer una aclaración. El agua de estos humedales no es potable. No es potable, señora. Porque si nosotros la quisiéramos tomar o consumir, si quisiéramos bañarnos o inclusive lavar los alimentos con eso, ya tendríamos que hacer otro sistema, otro tratamiento más profundo, digamos, porque no es potable. O sea, no podemos ni tomarla, ni lavar los alimentos, ni bañarnos con esa agua. Si quisiéramos hacerlo, ya tiene que pasar por otro proceso de purificación mayor. Pero sí podemos usar esta agua tratada para riego, para las descargas de los inodoros, para lavar el auto, para lavar la casa o inclusive para el lavarropa. Bueno, ahora que sabemos cómo funcionan los humedales, vamos a hablar un poco de los beneficios. Al final, lo bueno de tener un humedal y por qué vos te vas a hacer un humedal en tu casa o en tus proyectos, por supuesto. Primero, vamos a disminuir el uso del agua potable entre un 30 y un 45%. Por supuesto, esto se debe al reciclaje mismo que realiza este sistema. Bueno, esto obviamente va a derivar en una reducción del monto de la factura de agua, sobre todo si te terminan cobrando por un caudal de agua utilizado. Se va a aliviar la red cloacal porque ahora los residuos que estés generando no se van a ir a la calle, sino que vas a estar haciendo el tratamiento dentro de la vivienda o dentro del terreno. Se va a disminuir la cantidad de químicos y de energía utilizada para todo este tratamiento porque obviamente ahora el proceso va a ser de manera natural. Luego se van a generar espacios de regeneración y hábitat ideales para diferentes tipos de especies, no solamente para plantas, sino también para insectos y ciertos animales que se beneficien directamente del humedal. Se van a proteger las reservas subterráneas. ¿Se acuerdan que hablamos del tema del pozo negro y los problemas que tenía cuando le tirábamos agua contaminada sin tratar? Bueno, eso lo estaríamos ahorrando porque ahora obviamente no vamos a estar pasando ningún tipo de agua hacia el terreno de manera directa o por lo menos sin tratar. Y por último, uno de los puntos más importantes, el aporte paisajístico que tiene, porque obviamente puede llegar a ser un sistema espectacular, sobre todo si se diseña con esa intención. Sabiendo todo esto, les vamos a mostrar un proyecto que hicimos donde incluimos un humedal artificial y sabemos que les va a gustar porque la verdad quedó ideal. Para chuparse los dedos. Antes de mostrarte el ejemplo, te invitamos a darnos un like y si querés seguir conociendo más sobre arquitectura sustentable o sobre estos sistemas un poco más sostenibles, suscríbete al canal. Ahora sí, vamos con el ejemplo.
Esta es una casa que diseñamos en Piura, Perú, para Pedro y Priscila. Vamos a aprovechar para mandarles un saludo a ellos, esperamos que estén muy bien. La cuestión es que en Piura es un lugar muy desértico. Hay muchísimo sol durante todo el año, prácticamente la estación de verano se extiende durante todos los meses y hay muy pocas precipitaciones también a lo largo del año. Entonces es necesario que la casa se adapte a ese clima y que genere un ambiente más confortable, más agradable en el interior. Es por eso que creamos el concepto de cueva agradable y de ahí viene el nombre de esta casa, que es Itacuaé en guaraní. Entonces, en este contexto, Pedro y Priscila también nos pidieron que diseñáramos un sistema que les permitiera reutilizar las aguas de la vivienda. Ahora les vamos a mostrar cómo quedó y cómo está compuesto el sistema de este humedal artificial para aguas grises. Como ven, la casa tiene forma de herradura y decidimos colocar todo el humedal en la zona del medio. Sobre todo, esto lo hacemos para recibir correctamente todas las aguas provenientes de los núcleos húmedos. Primero tenemos lo que es lavadero y cocina en esta parte. Luego el baño de invitados o toilet en este sector y por último el baño principal en este sector. Como el humedal está en el centro de la casa, la idea era que también cumpliera unas funciones estéticas, con buenos acabados, buenas terminaciones. Entonces, como vinimos viendo, el humedal tiene los tres componentes principales. Las dos trampas de grasas que van a estar a los laterales, escondidas en los pasillos, el humedal artificial que va a tener dos partes que ahora se las vamos a contar. Luego va a pasar hacia el tanque de reserva, del cual se va a volver a distribuir a la casa o para riego. Veamos más en detalle este biofiltro, la primera parte del humedal. Primero, como habíamos dicho, tenemos las trampas de grasas, esta que recibe las aguas de la cocina, lavadero y el baño de servicio. Luego, la otra trampa de grasa que recibe las aguas del baño principal, van a ingresar todo el líquido ya separado de manera vertical a este biofiltro, que si ven no es más que un humedal subsuperficial de flujo vertical descendente. Es decir, el agua sin tratamiento entra por la parte de arriba, primero es filtrada por los áridos gruesos en esta parte, luego se filtra por los áridos medianos, más finos en esta zona y por último por una arena fina o una arena gruesa en el último lugar. Y es vertical descendente porque justamente va de arriba para abajo. La particularidad que tiene es que el agua no se va a ver, siempre va a quedar por debajo de este nivel y lo que sí vamos a estar viendo son los áridos y las plantas en la parte superior. Si lo vemos en el otro sentido, vamos a ver que este biofiltro, en este sentido, como hay más espacio, es más ancho. Por aquí va a estar recibiendo las aguas de las trampas de grasas y, como decía Santi, una vez que el agua baje, a través de este caño va a volver a pasar a la segunda parte del humedal, que en este caso es de flujo superficial horizontal. Como ven acá, no hay áridos, solo hay agua y plantas. Y el agua sí se va a ver en este caso. Fíjense que también hay unas terrazas que son recomendables para poder poner la vegetación en distintos niveles. Una vez que este humedal llegue a su punto de rebalse, va a estar conectado mediante otro caño al tanque de reserva, del cual después se va a hacer la redistribución. Sí, como ven, hablamos de una gruta y una cascada en este sector. Debajo de la gruta que querían Pedro y Priscila, vamos a colocar una bomba de agua que lo que va a hacer es tomar agua del humedal y reinsertarla en forma de cascada para no solamente generar un ambiente muy lindo, sino también permitirnos oxigenar el agua, y esto va a ayudar a evitar que los mosquitos se reproduzcan. Y por último queríamos mostrarles cómo quedaría en esta imagen final el humedal dentro del patio. Tenemos todo lo que es el humedal por acá, con el biofiltro que va a tener sobre todo áridos y plantas, el humedal artificial pero de flujo superficial, que es el que va a terminar siendo como una especie de estanque con animalitos, con plantas y diversas especies. Todo el sector de la cascada va a estar por acá para lograr esa oxigenación del agua que mencionaba Belu. Y acá también pueden ver, por ejemplo, las cadenas, que son las que se encargan de recibir el agua de lluvia,
que va cayendo de los techos y luego continuar su tratamiento. ¿Qué les parece? ¿Les gusta? Pueden ver el proyecto entero en nuestro Instagram. Para ir cerrando el video vamos a dejarles algunas recomendaciones que fuimos aprendiendo y algunas dudas frecuentes que suelen surgir cuando se habla de los humedales artificiales. Lo primero de todo es darle tiempo. Necesitamos esperar algunos meses, incluso hasta un año, hasta que todo el sistema se estabilice. Básicamente vamos a estar armando un ecosistema dentro de nuestra casa, entonces es importante darle a la naturaleza un poco de tiempo hasta que las plantas se adapten, hasta que los animales o los insectos se acerquen y que realmente el agua empiece a trabajar de manera correcta. Paciencia, paciencia. Otra recomendación es limpiar cada cierto tiempo la trampa de grasas o este sedimentador para justamente sacar todos los sólidos que se vayan quedando abajo y las grasas que vayan flotando para garantizar que al final funcione todo bien. Cada cuánto lo vamos a limpiar va a depender obviamente de la cantidad de artefactos conectados, del uso que se le dé. Ustedes van a ir viendo, pero lo importante sí es mantenerlo ahí vigilado para que no haya problemas. También está bueno agregar un filtro de sólidos, sobre todo para las bachas y para la ducha. Esto también nos evita a que entren diferentes sólidos o materiales orgánicos que no quisiéramos a todo el sistema. Pelos, esas cosas. Si estamos utilizando este tipo de sistemas, lo recomendable es usar productos amigables con el medio ambiente, ya sea jabones o detergentes que tengan componentes biodegradables. Hoy en día las marcas tienen en sus etiquetas estas aclaraciones, entonces uno puede ir buscando y eligiendo según eso. También todo este sistema se maneja de manera gravitatoria y mediante vasos comunicantes. Entonces es importante al momento de la construcción y toda la instalación controlar siempre los niveles de los caños, de manera que las salidas nunca se encuentren más altas que las entradas, porque si no estaríamos produciendo un estancamiento en el agua. Una de las preguntas más frecuentes es si la vegetación necesita mucho mantenimiento. Al final eso va a depender obviamente de las especies que utilicemos, de cómo querramos ver este sistema, este pequeño paisaje, digamos. Si yo lo quiero tener como todo perfectito, súper controlado, seguramente lo voy a tener que dedicar más tiempo, pero si quiero que crezca naturalmente, las plantas se van a ir equilibrando, como dijimos, en la naturaleza todo tiene su lugar, su tamaño, así que no va a necesitar mucho. Puede ser que estén preguntando si es que es necesario regar el sistema o tener que hacer un mantenimiento constante a las plantas. En realidad al principio puede que sí, sobre todo en esta primera etapa en la que todo el sistema se va estabilizando, se va equilibrando. Pero luego la idea es que las mismas aguas que se encargan de tratar y de fluir a lo largo del humedal sean las que encargadas de darle los nutrientes y el agua necesaria a cada una de las plantas. Entonces ya no sería necesario hacerlo. Otro punto que, si bien hablamos de aguas grises, aguas negras, quizás también quieras tratar o reciclar en un humedal artificial las aguas de lluvia. Y sí es posible hacerlo. Obviamente también vamos a tener que tener en cuenta esto de filtrar antes de que llegue todo el agua de nuestro techo a ese humedal, poner algún filtro que atrape todas ramitas, hojas o cuestiones que vayan a como obstruir alguna parte del sistema. Pero por el resto se puede hacer tranquilamente. Y por último tenemos la gran duda, el gran terror de todos a la hora de plantearse hacer algún tipo de humedal o estanque en su casa, que son los mosquitos. Temores. La cuestión con los mosquitos es que ellos depositan las larvas directamente sobre el agua que está estancada o está sucia. Entonces tenemos tres soluciones como para contrarrestar esto y que no suceda. La primera sería elegir humedales que sean de flujo subsuperficial. Entonces vamos a estar viendo estos humedales como pantanos secos, ¿no es cierto? Con los áridos en la parte de arriba y simplemente las plantas. Todo el agua se quedaría en la parte baja, entonces no van a poder depositar sus larvas en ese lugar. La segunda opción es trabajar con oxigenadores, similares a los acuarios o a las peceras, más que nada para darle movimiento y darle oxígeno al agua y que por supuesto no sea un hábitat agradable para ellos. La tercera opción es incorporar peces que se coman esas larvas de los mosquitos. Les vamos a dejar las dos especies de peces por acá que conocemos, por lo menos que se utilizan acá en Argentina, así las van conociendo. Una recomendación es no ir y poner apenas esté el estanque como recién inaugurado
ir y poner los peces, sino esperar un tiempo que las plantas agarren, que el ecosistema empiece a funcionar para ahí recién traer los peces, porque si no corremos el riesgo de que no sobrevivan. Además de la casa de Pedro y Priscila, también les vamos a dejar dos ejemplos para que puedan chusmear a ver qué les parece. Primero, el Centro de Ciencias El Humedal del Taller de Arquitectura de Alto Rendimiento en México. Y segundo, el humedal en el lago del Bosque de San Juan de Aragón en México por el equipo de la Universidad Nacional de México. Y bueno, eso es todo lo que teníamos para contarles sobre los humedales artificiales. En realidad hay más, pero bueno, si no iba a ser eterno el video. Si quieren saber un poco más sobre este tipo de sistemas y otras alternativas, pueden entrar a nuestro blog. Ahí hay un par de artículos que estuvimos escribiendo para contarles más sobre esto. Lo van a encontrar en nuestra web, les dejamos el link. Y si tienen dudas sobre estos sistemas, sobre cómo incorporarlos, sobre si los pueden incorporar o no a su proyecto, obviamente nos pueden dejar en los comentarios o mandarnos sus consultas a nuestro mail o contactarnos por alguna de nuestras redes, que nosotros encantados de ayudarlos. Si te gustó el video, por favor nos dejas tu like por acá y una buena suscribida para seguir viendo nuestros videos sobre arquitectura sustentable. Así que nos vemos. Chao, chao. ¡Chao!